Los deformes de las minas de Cerro Gordo. Entrevista a Jack Mercer. La siguiente entrevista fue grabada en la vivienda del sobreviviente, semanas después de su regreso de las minas de Cerro Gordo, California. El entrevistado aceptó hablar con una sola condición: que su testimonio fuera escuchado completo. Entonces, dime por dónde empiezo. Empieza desde el inicio. Dime tu nombre y por qué decidiste hablar ahora. Mi nombre es Jack Mercer. Porque ya no puedo seguir fingiendo que no pasó. La gente cree que exploré una mina abandonada. No estaba abandonada. ¿A dónde fuiste exactamente? Me gusta la exploración. Ese día decidí explorar unas minas abandonadas, pero jamás me imaginé lo que pasaría. Fui a las minas de Cerro Gordo. Había túneles que no aparecían en ningún mapa. Algunos estaban sellados, pero no por derrumbes. El entrevistado explicó que había explorado minas antes, pero Cerro Gordo era diferente, no por lo que se veía, sino por lo que no aparecía en los mapas. ¿Y qué fue lo que encontraste al pasar esa puerta de madera sellada? Había personas, no uno como nosotros. Vivían ahí y no querían que nadie los viera. Eran grandes y fuertes, algunos eran delgados y pálidos. Su apariencia era como deformes. ¿Y en qué momento te capturaron? Cuando dejé de grabar, pensé que apagar la cámara me haría invisible. Me equivoqué. El primer día que me capturaron, me ataron. Usaban cuerdas viejas o ropas y cosas recicladas. No hablaban como nosotros. Se comunicaban con sonidos cortos. Y observaban, tocaban mi cara, mis brazos, como si decidieran qué parte servía. De vez en cuando me daban agua y comida, me forzaban a comer. Quizá ese fue el segundo día, aún faltaba lo peor. Estas personas, si se le puede llamar personas, se comunicaban. Uno de ellos me torturó por varias horas. No recuerdo cuánto tiempo aguanté. Solo sé que me desmayé. Tenía heridas por todo el cuerpo. Algunos pasaban su lengua en mí, como si les gustara mi piel o quizá lo estaban saboreando. Es difícil para mí hablar de esto. Ese día no pudimos continuar con la entrevista con Jack. Él estaba muy nervioso y nos dijo que regresemos al día siguiente, pero al regresar él no estaba. Tardamos varios días en contactar de nuevo con él. Cuando por fin logramos contactarlo, regresamos a su casa. Esta vez, él estaba un poco más desarreglado y sucio, pero aún así, él quiso continuar con la entrevista. Jack, creo que aquí está bien en la sala, solo déjame acomodar esto. Sí, claro, so got no Sí, claro, no te preocupes. Solo que no he hecho una buena limpieza en esta zona. Me gusta tener todo oscuro. ¿Tú me entiendes? Me capturen uns deforms. No sé qué habrá pasado en esas minas. No entiendo por qué hay gente deforme en ese lugar o por qué viven así.
pero ahora entiendo. Porque hay mucha gente que por esas zonas han desaparecido. Creo que tú me entiendes, no es necesario decirte lo que ocasiona esas desapariciones. Pero en fin, logré escapar de ese lugar. Gracias a que una de las cuerdas ya estaba muy desgastada. La pude romper usando la poca fuerza que me quedaba. Desaté las demás cuerdas y todo lo que tenía alrededor del cuerpo. Con sigilo caminé por la mina. Caminé por otro pasillo diferente. ¿Sabes? Pude huir de ese lugar porque cuando estaba llegando por una salida de la mina, una de estas personas me vio y corrió hacia mí. Cuando corrió hacia mí, mi instinto me hizo tomar una madera gruesa que estaba tirado entre las rocas y con esa madera golpeé a este deforme. El golpe fue fuerte. El deforme se desplomó. Yo seguí caminando y pude salir por un lado diferente de la mina. Sabía que harías esa pregunta. Se preguntarán, ¿y cómo es que pude recuperar mi cámara? Pues resulta que solo había un camino para regresar, y era volver por donde vine, así que solo rodeé la mina. Caminé y llegué por una zona conocida. Así es, llegué por donde había entrado a la mina al inicio, y con sigilo caminé al punto exacto donde me habían capturado y allí estaba mi cámara y mochila tirada. Lo agarré y solo corrí lo más rápido que pude, hasta llegar a la carretera principal. Jack, me estás contando toda la verdad. Puedes confiar en mí. ¿Qué más fue lo que te pasó allí? No me importa si no me No me importa si no me crees. No me importa lo que piensen. Sé que lo que pasó fue real. No vayan allá. No lo hagan. Allá solo hay muerte. Discúlpame, Jack. Oye, voy a encender la luz y voy a correr un poco la cortina. I'll tell you some more Te things. contaré algunas Just cosas please más, turn off the pero por camera. favor apaga la cámara. Lo que Jack nos contó no fue muy distinto a lo que ya había mencionado antes, pero esta vez decidió decirlo completo. Cuando lo capturaron, no lo mataron, lo mantuvieron ahí. Dice que los días dentro de la mina fueron los peores de su vida. No por el lugar, sino por lo que le hicieron. Jack evita entrar en detalles, pero confirmó que fue sometido a abusos constantes y a un tipo de violencia que no parecía tener ningún propósito más allá de mantenerlo con vida el tiempo suficiente. En su cuerpo aún hay marcas, zonas donde la piel fue dañada, arrancada, tratada de formas que no tienen explicación lógica, pero lo que más le cuesta decir es lo que tuvo que hacer para sobrevivir. Hubo momentos en los que no tuvo opción, momentos en los que la desesperación fue más fuerte que cualquier límite humano. Y lo sabe, lo recuerda perfectamente. Dice que nunca va a poder olvidarlo. Según su testimonio, todo cambió una noche. No sabe cuánto tiempo llevaba ahí. Había perdido completamente la noción de los días. Pero en algún momento, sus manos y pies ya no estaban asegurados como antes. Fue un descuido. O tal vez, algo peor. Esperó. Se quedó en silencio, escuchando. Y cuando estuvo seguro de que no había nadie cerca, se movió. Caminó con cuidado, tratando de no hacer ruido. Fue entonces cuando vio a uno de ellos. Estaba de espaldas, distraído, haciendo algo, como si estuviera preparando comida. Jack encontró un pedazo de metal en el suelo. No lo pensó, se acercó y lo golpeó en la nuca. Dice que no sabe si lo mató. No se quedó a comprobarlo. Corrió, pero no estaba solo. Otro de ellos apareció, y esta vez tuvo que enfrentarlo. No recuerda exactamente cómo lo hizo, solo que volvió a golpear y siguió corriendo. La única salida posible era el mismo camino por el que había entrado, pero la mina ya no era la misma. Se perdió. Entró en una zona distinta, llena de cosas, bultos, mochilas, ropa, objetos personales y joyería. Todo pertenecía a alguien, personas que nunca salieron de ahí. Fue entonces cuando la vio, su mochila, su cámara, las tomó y en ese momento empezó a tomar fotos no para documentar, sino por instinto. Muchas de las imágenes que recuperó están borrosas, otras apenas se distinguen. Movimiento, oscuridad, pero algo se alcanza a ver, algo que no debería estar ahí. Jack dice que en ese punto entró en pánico.
se perdió completamente. Empezó a gritar. Gritó tan fuerte que no tardaron en escucharlo. Los otros comenzaron a moverse. Podía escucharlos. Cerca, demasiado cerca. Corrió, sin dirección, solo corrió, hasta que, finalmente, vio algo distinto, una salida. No se detuvo, salió de la mina y siguió corriendo. No miró atrás, no quiso saber si lo seguían. Solo corrió, hasta llegar a una zona que reconocía, la carretera, y ahí vio un vehículo a lo lejos. Le hizo señas, corrió hacia él, y ese fue el momento en que escapó. Jack insiste en algo. No todos los que entran ahí desaparecen. Algunos simplemente nunca logran salir, y otros no deberían haber salido. Lo que verás a continuación fue autorizado por el sobreviviente. Se muestra por primera vez al público. Se recomienda discreción. Estas son las últimas imágenes recuperadas del dispositivo del entrevistado. No pudieron ser verificadas, pero tampoco refutadas. La hora maldita ha terminado. Apenas sobreviviste esta noche.